Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de cerrar ciclos, ya que uno no puede elevar su vibración, no puede expandir su conciencia si antes no aprende a cerrar ciclos. Y probablemente en este tiempo te encuentras en una situación donde la vida te está pidiendo que cierres ciclos y no sabes cómo hacerlo. Entonces te estás quedando en el mismo lugar y repitiendo las mismas cosas. ¿Cómo te das cuenta que realmente la vida te está pidiendo un cierre de ciclos? Es porque eso que antes te atraía y te generaba bienestar y demás, hoy no lo está produciendo. Entonces sientes que prácticamente la vida pareciera que te empezara a apretar emocionalmente hablando, entras en ciertos vacíos, las cosas que antes mirabas y te permitían conectarte de una forma profunda, ya no te conectan de la misma manera. Entonces esa es la vida llamándote a que cierres un ciclo para que empiece uno nuevo. Entonces, cuando nosotros vamos a cerrar un ciclo, siempre vamos a vivir emociones que nosotros las tenemos como mal vistas, ¿sí? O sea, tenemos etiquetadas a estas emociones como negativas y eso es lo que hace que a veces no podamos cerrar un ciclo y estemos siempre dando vuelta en los mismos patrones de comportamientos, en la misma vibración, en la escasez, en todos los conflictos, en enfermedad y demás. Entonces, ¿qué sucede cuando cerramos un ciclo? Normalmente esto puede pasar con la pareja, con un hijo, si el hijo se va, con el duelo de una persona que nosotros negamos a que justamente su partida, nos resistimos a eso. Puede ser porque terminamos un trabajo donde nosotros teníamos cierta expectativa, el mudarnos, el cambiar de amigos, el terminar una relación de pareja. Todas estas cosas sí son cierres de ciclo. Y normalmente nosotros, si vos te pones a pensar y a reflexionar, te vas a dar cuenta que todo lo que vos tienes con respecto a un cierre de ciclo es algo negativo, ¿sí? Como que terminar un trabajo es algo normalmente que nosotros lo vemos como negativo. Cerrar el ciclo con amigos lo vemos como algo que a veces decimos, es que me cuesta, con una pareja, el hecho de un duelo de un familiar que nosotros queremos y esa pérdida, todo lo vemos como cosas negativas, pero realmente forman parte del ciclo de la vida. Vos vas a ver que en las estaciones del año puedes ver como un árbol puede estar frondoso, de repente sus hojas irse secando, cayéndose, y uno lo podría mirar y pareciera que ese árbol estuviera muerto desde esta lógica que nosotros tenemos, pero como nosotros ya hemos aprendido que ese es un ciclo, te vas a dar cuenta que siempre que viene otro ciclo, o sea, al otro año, el árbol está más grande, las plantas han crecido, sus ramas están más fuertes, sus raíces crecen, porque justamente cerrar ciclos y abrirlos forma parte, ¿sí?, de esta experiencia en este plano. Entonces, acá lo importante es comprender que siempre que vamos a cerrar un ciclo, vamos a vivir diferentes emociones que nosotros nos van a generar, ¿sí?, cierta incomodidad. Esa es la palabra que me gusta usar, incomodidad, no negatividad ni malestar, sino incomodidad. Van a sacarte de tu zona de confort. Y esto es que va a aparecer como un punto, ¿sí?, el miedo. Y esta emoción que nosotros a veces no sabemos cómo realmente expresar. Justamente va a aparecer miedo porque esa estructura, esa vibración que se está rompiendo, ¿sí?, obviamente va a pasar a algo nuevo y todo lo que es nuevo es desconocido. Entonces, como es desconocido para nuestro ego, dispara de una forma muy biológica esto de el miedo, ¿sí? Entonces, va a aparecer miedo. Otra de las cosas que va a aparecer es la soledad. Cuando nosotros estamos cerrando un ciclo, empezamos a notar que todo a nuestro alrededor ya no tiene el mismo sentido que tenía antes. Entonces aparece la soledad como un punto de decir, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué ya no me siento comprendido por mi entorno? ¿Por qué ya no me siento bien donde estoy? Y todo eso está marcando que justamente, ¿sí?, se está generando esa vibración dentro tuyo, ¿sí?, se está preparando todo para que se genere esa transformación, ¿sí? Entonces, miedo, soledad, otra de las cosas que tienes que estar siempre abierto es al cambio. Porque cuando viene un cierre de ciclo, lo que va a hacer la vida es generar un cambio, ¿sí? Y ojo que para cerrar ciclos, y cuando hablo de cambio, no quiere decir que sí o sí vas a tener que cambiar de casa o de parejas o de amistades. A veces puede que sea que sí o puede de que no sea necesario el cambio con respecto a terminar con alguien, ¿sí?, o con algo, sino que más bien tiene que ver con esa transformación en la cual yo ya no voy a seguir siendo la misma persona que era antes,
¿sí? Entonces, el cambio es algo que siempre se va a producir normalmente, ¿sí? Puede ser un cambio con respecto a nuestra persona, el cambio puede ser un cierre de ciclo que la vida te está llamando a que hagas para poder sanarte de una enfermedad, de un conflicto existencial que puedas tener. Y otro de los puntos que también es muy interesante comprender es que va a aparecer incertidumbre, ¿sí? Porque obviamente como se está desvaneciendo la estructura en la cual yo hoy estoy afirmado y la vibración, el universo me quiere llevar a otro estado de conciencia, va a aparecer en mí la incertidumbre de decir hacia dónde voy. Porque siempre nuestro ego quiere saber hacia dónde nos movemos, qué vamos a hacer, y nuestro ego siempre nos tiene en estas preguntas de ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo va a ser ahora? Y todas estas cosas que realmente tienen que ver con esa desconexión que tiene el ego de la fuente a la cual nosotros pertenecemos. Entonces nosotros atravesando, ¿sí?, este estado de incertidumbre y comprendiendo que en ese momento lo que a mí me va a sostener es mi conexión, la conexión que yo tengo, ¿sí?, del corazón hacia este universo, esta totalidad que yo soy, de la cual nunca me encuentro separado de nada, es la que realmente me va a llevar encaminado. Entonces, cuando vivas esta experiencia de miedo, ¿sí?, de soledad, de cambio, ¿sí?, de justamente de vivir la incertidumbre, ¿sí?, y seguramente va a aparecer dolor. Y esto lo he dejado para el último porque normalmente es algo que no queremos escuchar. Nos han enseñado siempre a evitar el dolor, a decir no, el dolor es algo negativo, y eso generalmente por evadirnos del dolor es que terminamos en el sufrimiento, ¿sí? Yo estoy viendo una situación que la vida me está pidiendo un cierre de ciclo, yo no quiero, entonces la empiezo a evadir, empiezo a taparla con actividades, con gente y demás. Entonces ese dolor empieza a generar en mí un sufrimiento porque no estoy permitiendo que de forma natural la vida me transforme. Ustedes nunca van a ver en la naturaleza que cuando viene un cambio, ¿sí?, la naturaleza se resista a ese cambio. Ustedes van a ver que la naturaleza en sí está preparada para que si de repente viene un viento fuerte o una lluvia fuerte, tiene la flexibilidad necesaria, ¿sí?, para poderse acomodar a esos cambios. Entonces no está generando, ¿sí?, una pelea en sí con la vida, sino que más bien se está adaptando a la vida. Entonces, esto es importante que lo sepas porque normalmente nosotros lo que hacemos es generar cierta rigidez cuando viene un cambio, cuando viene un cierre de ciclo. Y esa rigidez es la que nos termina rompiendo, la que nos termina enfermando, porque nuestro ego se pone rígido porque no comprende un cierre de ciclo y no comprende que va a venir un nuevo ciclo. Entonces, él siempre va a estar resistiendo, ¿sí?, esa transformación que se va a dar. Entonces, comprendiendo que la naturaleza en sí, si bien se sostiene en sus raíces, o sea, en esa conexión con la madre tierra, sí, que es la que nosotros debemos tener, o sea, saber que estamos bien anclados ante la vida, comprendiendo de que este cierre de ciclo nos va a llevar a algo más profundo, pero nuestro ser, nuestra conciencia además debe estar flexible al cambio, flexible a esos movimientos, flexible a lo que la naturaleza va a ir expresando en nosotros, y como resultado de eso entrarás a ese nuevo ciclo. Si has logrado comprender esto que te acabo de decir, miedo, ¿sí?, hablamos de la soledad, de incertidumbre, de cambio y de dolor, si eres una persona valiente y capaz de adentrarte a comprender estas etapas, ¿sí?, que van a ir apareciendo de diferentes formas, es cuando realmente la vida te va a premiar con otro estado de conciencia, con otra profundidad, con otra fuerza para poder comunicarte. Tu expresión va a cambiar, tu piel va a cambiar, tu peso va a cambiar, tu mirada va a cambiar. Yo, por ejemplo, hace poco viví un cierre de ciclos muy profundo con una historia de mi familia que la verdad que me había movilizado mucho, y una de las cosas que pude ver en cuestión de horas era que mi mirada había cambiado totalmente. Cuando cerré ese ciclo me permití vivir todas estas emociones de las que te digo, me abrí a realmente conectar con todas esas emociones que iban saliendo como resultado de ese cierre del ciclo, que justamente había sido una historia que tenía que ver con mi infancia y que realmente me di cuenta que la vida me había confrontado con eso en este tiempo para poder liberar eso y llevarme a otro estado de conciencia. Entonces experimenté todas estas emociones de las cuales te estoy hablando, y como resultado de haber experimentado todo esto, mi mirada cambió. Me di cuenta que podía mirar a las personas a los ojos mucho más tiempo, que puedo ver en sí el alma de la persona,
¿sí? Con mayor profundidad que la veía antes. Y eso no es más ni menos que el resultado de haberme entrado, ¿sí? Y adentrado a mí mismo para poder cerrar un ciclo y poder ver cómo la vida me permite fluir. Y sepan algo que es muy importante: cuando nosotros cerramos un ciclo y entramos en uno nuevo, empezamos a vivir desde el espíritu, y siempre el espíritu nos inspira, nos mantiene totalmente despiertos, nos mantiene totalmente en un estado de flow continuo, de inspiración, de intuición, ¿sí? Y nuestro ego siempre nos va a mantener en un estado de cansancio, de fatiga, de desgano y demás, ¿sí? Porque siempre que nos expandimos, conectamos con el espíritu y nos inspiramos. Y siempre que nos vamos retrayendo y reprimiendo, estamos en el ego y nos estamos cansando. Si estamos en un estado de fatiga, de enojo y demás, de todas las emociones densas que tienen que ver con no estar abierto a la vida. Así que te invito a que puedas suscribirte al canal para que puedas aprender también a cerrar ciclos. Mírate ahí los videos que tengo que te van a acompañar a que puedas entrar en otro estado de conciencia, cerrar ciclos, sanar y demás. Te invito a que también lo puedas compartir con tus contactos y con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.